La clase pasada vimos los polígonos y su clasificación. Eh, en esta clase vamos a ver las diagonales y los ángulos de un polígono. Entonces vamos a ver el número de diagonales de un polígono. Vamos a distinguir en dos. Primero el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Entonces vamos a ver cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice. Tenemos por ejemplo aquí un hexágono y en el vértice se pueden trazar hacia los otros vértices tres vértices. Eso es en un hexágono. Pero ahora en un pentágono, un heptágono, un decágono, pues hay una fórmula para el número de diagonales. Esa fórmula es D es igual a n menos 3. Se puede deducir por inspección, por observación, empezando desde el cuadrado y después ir aumentando. Y se puede ver que esta es la fórmula, donde n es el número de lados del polígono. Entonces tenemos esa fórmula para hacer el cálculo del número de diagonales desde un solo vértice. Vamos ahora a ver la fórmula para el número de diagonales en total, tomando en cuenta todos los vértices. Bueno, el número de diagonales totales se puede ver en esta figura, es un octágono, y para calcular el número de diagonales totales usamos esta expresión que es n por n menos 3 sobre 2. Entonces esto es lo que debe estar en un formulario de ustedes para que lo tengan a la mano cuando se les pregunte o presenten un examen. Entonces esta fórmula me da el número de diagonales totales. Vamos a ilustrar viendo algunos ejemplos de estas fórmulas. Bueno, en este primer ejemplo nos piden calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un hexágono. Bueno, el hexágono tiene 6 lados o 6 vértices. Entonces con la fórmula que vimos anteriormente es n menos 3. Entonces el número de diagonales desde un solo vértice es 6 menos 3, que es 3. Entonces como ya habíamos visto en la figura anterior, sí se puede trazar solo 3 diagonales. Y a ver, el número de diagonales totales va a estar dado por la fórmula que ya vimos antes, que era n por n menos 3 sobre 2, que para nuestro caso es 6 por 6 menos 3 sobre 2, que es 6 por 3 sobre 2, que es 9. Entonces 9 es el número total de diagonales que se pueden trazar en un hexágono. Bueno, en este otro ejemplo
vemos que nos piden calcular el número de diagonales que se pueden trazar en un octágono. Bueno, vamos a ver desde un solo vértice. Entonces, desde un solo vértice es d igual a n menos 3. 8 menos 3 es 5. Ahora las totales es d n por n menos 3 sobre 2, que es 8 por 8 menos 3 sobre 2, que es 4 por 5, 20 diagonales. Bueno, el número 3 dice ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 65 diagonales? En total. Bueno, entonces tenemos la fórmula n por n menos 3 sobre 2 es el número de diagonales. Entonces en este caso me dicen que son 65. N no lo conocemos, sobre 2. Entonces tenemos 65 vamos a pasar el 2 multiplicando y me va a dar 130 igual a n por n menos 3. Entonces vamos a tener n cuadrada menos 3n menos 130 igual a 0, que es una ecuación cuadrática que se puede factorizar. Dos números que multiplicados te den 130 menos 130 y sumados menos 3. Entonces sería n menos 13 por n menos 10. N más 10, perdón. Entonces las soluciones aquí son n1 menos 10 y n2 es 13. Bueno, entonces esta no puede ser porque es negativa. Entonces el resultado es n igual a 13. Es el polígono con 13 lados. Con 13 lados el que tiene 65 diagonales en total. Bueno, ahora vamos a ver la cuestión de los ángulos en un polígono. Entonces vamos a dar una serie de fórmulas que sirven para calcular estos ángulos. Entonces en primer lugar vamos a ver la suma de ángulos interiores o internos de cualquier polígono. Bueno, aquí hay que señalar que es cualquier polígono. Recuerde que hay polígonos regulares e irregulares. Los regulares tienen los lados iguales y los irregulares pues son diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos una fórmula para la suma de ángulos interiores de cualquier polígono. Esa fórmula va a ser SI igual a 180 por n menos 2. Bueno, esta fórmula la deben apuntar en un formulario para que la tengan a la mano. Aquí n es el número de lados. Bueno, ahora tenemos otra fórmula que nos da el ángulo interior
de un polígono regular. Sí, porque aquí sí podemos hablar de una fórmula que nos dé el ángulo interior, porque todos los ángulos son iguales. Entonces aquí la fórmula es 180 por n menos 2 sobre n. Entonces esta es la fórmula para calcular el ángulo interior. Bueno, tenemos otra que es la suma de ángulos exteriores. De cualquier polígono. Aquí otra vez esta fórmula es válida para cualquier polígono. Entonces la fórmula va a ser muy fácil. La suma de todos los ángulos es de 360 grados. Esto ya lo habíamos mencionado en una clase anterior. Ahora con eso podemos calcular el ángulo exterior de un polígono regular. Claro, tiene que ser regular para que todos sus ángulos sean iguales. Entonces ahí es muy fácil. Simplemente agarramos la suma y la dividimos entre el número de lados. Entonces n es el número de lados. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar estas fórmulas. Bueno, en este ejemplo tenemos que 4 ángulos interiores de un polígono de un heptágono miden 120, 190, 75 y 135. La pregunta es cuánto mide el quinto lado. Bueno, sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es igual a 180 por n menos 2, que en este caso sería 180 por 5 menos 2, que es 180 por 3, que es 3 por 8, 24, 540 grados. Es la suma. Eso quiere decir que la suma de 120 más 190 más 75 más 135 más el ángulo que falta debe ser igual a 540. Entonces aquí vamos a hacer la suma. 120 más 190 más 75 más 135 me va a dar un total de 520 grados. Entonces X, el quinto ángulo, va a ser 540 menos 520, que son 20 grados. Entonces el ángulo que falta debe medir 20 grados. Bueno, tenemos este otro problema. Dice cuál es el polígono regular cuyos ángulos interiores miden 1440 grados. Entonces podemos de la fórmula la suma de ángulos interiores es esa. Entonces aquí tenemos 1440
igual a 180 por n menos 2. Entonces n menos 2 es igual a 1440 sobre 180. Entonces tenemos 1440 es 8. Entonces n es igual a 8 más 2 es 10. 10 lados. Es un decágono. Bueno, vamos con el 3. Dice cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 120 grados. Bueno, el ángulo interior ya sabemos que es de la fórmula 180 por n menos 2 sobre n. Y esto es igual a 120. Bueno, entonces tenemos 180 por n menos 2 es igual a 120 por n. Entonces 180 por n menos 360 es igual a 120n. Bueno, entonces 180n menos 120n es igual a 360. De aquí que son 60n es igual a 360. Entonces n es 360 sobre 60, que es 6. Entonces n es igual a 6. Es un hexágono. ¿Sí? Es un hexágono el de que están hablando. Bueno, tenemos este otro ejemplo de uso de las fórmulas. Dicen cuál polígono regular el ángulo exterior, bueno, nos dicen exterior mide 20 grados. Bueno, el ángulo exterior ya sabemos que es 360 grados entre el número de lados o número de vértices. Entonces n es 360 sobre el ángulo exterior, que es 360 entre 20 grados, que nos da 18. Perdón, 18 lados. Bueno, vamos a ver este último ejemplo de polígonos. Dice determina los ángulos interiores del polígono de la figura. Bueno, vamos a resolver este último problema de polígonos. Entonces vamos a ver, nos piden determinar los ángulos interiores, nos dan esos datos. Entonces, para empezar, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono está dado por la fórmula de 180 por n menos 2. En este caso la n es 5, se trata de un pentágono. Entonces SI
180 por 5 menos 3, 5 menos 2, 180 por 3, 540. Bueno, entonces debemos tener que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E debe ser todo eso igual a 540. Entonces vamos a juntar las X, las subrayamos y las sumamos. Aquí 4 y 3, 7, y 4, 11, y 7, 18, y 3, 21. 21x más, vamos a sumar los números que son estos. Entonces sumamos 10 más 31 menos 8 menos 23 más 5. Y todo eso da 15. Bueno, ya está fácil la ecuación. 540 menos 15 525. Entonces x da 525 entre 21 queda 25. Entonces ese es el valor de x. Entonces vamos a calcular ahora los valores de cada ángulo interior. Entonces el ángulo A es igual a 4 por 25 más 10, que es 110. 110 grados. El ángulo B, que es 3 por 25 más 31. Más 31. 106. El ángulo C, que es 4 por 25 menos 8, que es 92. Bueno, el ángulo D, que es 7 por 25 menos 23, que es 152. Y por último el ángulo E es 3 por 25 más 5, 80 grados. Y ya ahí está la solución desde los ángulos interiores. Bueno, aquí vamos a dejar los polígonos. El que quiera revisarlo, estos ejemplos en el libro se encuentran en la página 73 en adelante. Ya, bueno, no son grados, página 73.
en adelante. Y para la próxima clase vamos a empezar ya con el círculo. Nos vamos a llevar 1 o 2 clases y empezamos con áreas de figuras.